¿Qué haríais si tuvierais un presentimiento que no os dejara comer, ni dormir, ni vivir? Algo en vuestro interior que os dijera que aquello que os han contado no es cierto, que los que se supone que deberían protegerte y velar por tu seguridad están omitiendo información, están ocultando cosas. Pensar por un momento qué haríais, cómo reaccionaríais. Sinceramente creo que todos haríamos lo mismo. Hacer caso a nuestro instinto e intentar averiguar qué está pasando. Bien, eso mismo es lo que lleva haciendo nuestra siguiente invitada desde hace 57 años. Ella es la hija del segundo piloto del avión Douglas C-4 o más conocido como el TC-48, que el 3 de noviembre de 1965 desapareció sin dejar rastro con 68 ocupantes a bordo. La versión oficial se cerró con el dictamen que apuntaba a un fallo en el motor número 3 y a consecuencia de esto, el avión se precipitó al mar. Sin embargo, al parecer, la cosa no estaba tan clara. Cecilia Viverti, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mucho gusto y gracias por invitarme. Como ya he dicho, Cecilia, tú eres la hija del segundo piloto del avión Douglas DC-4 o más conocido como el TC-48. Así es, yo soy la hija del capitán Esteban Viverti, que al momento del accidente tenía 32 años, y yo soy la hija mayor, que en ese momento tenía 9 años, y tenía 3 hermanos que me seguían de 7, 6 y 5 años. Así que mi madre, también de 32 años, quedó viuda en ese accidente, en esa desaparición, en ese misterio. Y como dijiste en tu presentación, nunca me cerró la historia, siempre presentí y sabía que de grande iba a buscar la respuesta, iba a buscar la verdad. Y desde chica empecé a pergeñar un plan, más o menos a juntar información, y eso fue prácticamente lo que marcó mi vida. Yo creo que hay vidas que se justifican en un segundo, y siempre dije que mi vida se iba a justificar en el momento que yo encontrara el TC-48. Bueno, me pasó casi la vida entera y no lo encontré todavía. ¿Y en qué momento, Cecilia, tu familia y tú sois conocedores del siniestro del Douglas C-4? Nos enteramos de una manera brutal, porque el accidente fue a la mañana en Costa Rica. Ellos están 3 horas atrás del horario de Argentina, así que eran las 6 de la mañana, 9 de la mañana de Argentina más o menos, pero en ese día no se supo nada, porque por el momento se daba por desaparecido. Nosotros nos enteramos porque a las 6, 7 de la tarde mi madre veía unas novelas por televisión y nosotros jugábamos, ya habíamos vuelto de la escuela, habíamos hecho todo, y, y dicen, eh, interrumpimos esta conexión para informar, bueno, para dar una noticia de último momento. El avión TC-48 de la Fuerza Aérea Argentina ha perdido contacto y se da por desaparecido en zona del Caribe. Mi mamá, en el momento que empieza la noticia, nos llama y nos dice: chicos, chicos, noticias de papi, noticias de papi. Cuando llegamos, escuchamos la noticia de que estaba desaparecido. Es decir, nosotros nos enteramos por televisión. Y mamá inmediatamente salió desesperada. Vivíamos en ese momento en la base aérea del Palomar, en unos edificios, y de allí se fue hasta la base misma y empezó a encontrarse gente porque todos escucharon la noticia y se movilizaron, y en la base no los dejaban entrar porque todo era confuso en ese momento, ¿no? Eh, y bueno, inmediatamente se fue a la casa de un compañero de mi padre y le dice a la esposa: quiero hablar con Echegoyen. Y dicen: no está, y justo suena el teléfono y era él, que le dice: anda a la casa de Tita, que era mi madre. Mi madre falleció ahora en noviembre último del año pasado, y dice: está acá. Dice: no la dejes ir, no la dejes ir. Es decir, entró la desesperación en ese momento, que todos nos enterábamos. Y bueno, a las pocas horas empezó a llegar gente, parientes que teníamos allí en Capital Federal, en Buenos Aires. Al día de la mañana siguiente llegaron mis abuelos de Córdoba, y a nosotros nos pasaron a vivir a un departamento de unos vecinos, y así fue la noticia. Esa noche acomodaron toda la casa, como las sillas, como las ponen en un velorio, y no había un féretro, no había un cajón, y todos lloraban y yo no entendía bien qué era lo que pasaba. Y le pregunto a la señora que nos cuidaba: ¿qué pasa? Y me dice: el avión de tu papá se perdió. ¿Cómo se perdió? No lo encuentran, pero ya va a aparecer. Y bueno, y no apareció.
Y así nos fuimos acostumbrando a la ausencia, a la desaparición, que lo iban a buscar, a los pocos días ya lo declaran desaparecido, a los 5 días lo declaran desaparecido. Y ahí entra en duelo, era noviembre, y en diciembre ya venían los pases de la Fuerza Aérea que cambiaban. Nosotros teníamos que dejar ese departamento porque mi padre ya no estaba más en actividad, así que un poco nos echaron a la calle, porque allí venían los nuevos pases para el año siguiente y había que desocupar el departamento. Pero no hubo un comunicado oficial, nadie nos vino a avisar a casa, nos enteramos por televisión. ¿Y cómo era ese vuelo del TC-48? Porque no iba a ser un vuelo normal, es decir, no era un avión de pasajeros al uso o un vuelo comercial como los que conocemos hoy en día. No, los dos aviones que viajaban era el TC-48, TC significa transporte y carga, y el otro avión que era similar era T-43, que es solo transporte, que es transporte de pasajeros. El otro avión, que llevaba 54 tripulantes, tenía los asientos como los aviones de línea que uno está acostumbrado porque era para transportar gente. En cambio, el TC-48, que era transporte y carga, y justamente hacía 2 meses, porque en septiembre había hecho el último vuelo a la Antártida, entonces, que habían ido a lanzar víveres desde el aire porque estaban construyendo la base de Comodoro Marambio. Entonces eran esos aviones tipo paracaidistas con los asientos en los laterales y que tenían como una red, como llevan los aviones de paracaidistas, y allí las 68 personas, los pilotos y los oficiales en la cabina, iban todos sentados en banquitos, en cajas, en cajones, puestos así sin ningún tipo de seguridad, sin ningún tipo de seguridad. Así viajaban hasta Los Ángeles. Ese era el proyecto, viajar de esa manera, como ganado prácticamente. En el otro avión, en el T-43, iba la plana mayor de la Escuela de Aviación, los oficiales de más alto rango, también los había en el TC-48, pero bueno, viajaban de esa manera tan desprolija. Mi padre había batido un récord de vuelo en un Douglas DC-4 en el viaje a la Antártida. Ya venía con fallas, él ya lo había notado en el viaje a la Antártida, lo notó al partir de Palomar. Él salió de Palomar, con el avión vacío, llegó a la Escuela de Aviación en Córdoba, que son unos 700 kilómetros por tierra. Ahí cargó a los cadetes y se iban a Mendoza a saludar, porque los iba a saludar el presidente de la Nación, que era el doctor Humberto Ilia en ese momento, los iba a despedir y luego partían viaje hacia Chile, Antofagasta. Esa noche tuvieron que regresar desde Mendoza a la Escuela de Aviación porque notaban un desperfecto y salieron a la madrugada siguiente, sería del lunes 1 de noviembre. Yo lo despedí en Palomar el 31 de octubre, un domingo a la mañana, y los testigos que vieron ese despegue, el decolaje, dice que el avión le costaba subir, como que carreteaba y le costaba levantar vuelo. Y llevaba, con respecto al otro avión, no llevaban la cabina presurizada. Entonces tenían que irse hacia la cabina y volaban a distinta altura y distintos recorridos, sobre todo el paso de los Andes, porque al no tener la cabina presurizada no podían superar cierta altura, les provocaba grandes dolores de cabeza, entonces se iban hasta la cabina a respirar oxígeno. El avión efectivamente no estaba en condiciones de volar, y menos en esas condiciones tan incómodas, ¿no? Un vuelo tan largo. Y cuando desaparece tu papá, ¿cuál es la versión oficial que defienden las autoridades y sobre todo la Fuerza Aérea Argentina? Bueno, el avión desapareció en la madrugada del 3 de noviembre, cuando parten de Howard. Allí hacen una escala, pasaron la noche y al despegar la mañana siguiente despegaron primero el T-43 y 6 minutos después el TC-48. Se pierde, hay un llamado de emergencia, hay un Mayday a los 20 minutos más o menos de despegar, y que dicen que están sobrevolando la zona de Bocas del Toro, en Panamá, y que tienen fuego en un motor, o que tienen un motor en bandera. Es así. Y entonces reciben instrucciones de otro avión de las líneas aéreas civiles costarricenses, que estaba haciendo el vuelo desde Miami al aeropuerto de San José, al aeropuerto El Coco, y les da instrucciones para aterrizar en la pista de Puerto Limón, que queda en Costa Rica sobre el Caribe, y dice que allí se dirigían.
pero nunca aterrizó. Entonces, inmediatamente se movilizan muchos barcos, aviones. La base Howard, que era sobre el Canal de Panamá, era una base americana. Entonces eso estaba, es como que estaba todo el potencial americano para buscar el avión. Inmediatamente se despliegan muchos aviones, barcos de búsqueda, y a los 4 días aparecen flotando en el mar restos, salvavidas y todas esas cosas que los recogieron y dijeron que pertenecían al TC-48, con lo cual se dio por cerrada la búsqueda. El avión cayó en el mar, no hay sobrevivientes, los salvavidas tenían mordidas de tiburones, y bueno, y el 7 de noviembre se dio por terminada la búsqueda sin sobrevivientes y con el avión desaparecido en el mar, cosa que los familiares no creímos. Pero ese fue el momento de la desaparición. No hubo más noticias, ni en tierra, ni en mar, nunca apareció nada flotando. Si la teoría nuestra es que si aparecieron esas cosas flotando en el mar, tendría que haber habido una gran mancha de combustible y de aceite porque salían totalmente llenos de Howard. Los americanos con el combustible barato eran muy generosos y llenaron todo el avión, aunque no les hacía falta porque la escala siguiente era El Salvador. Y a pesar de que hay testigos o me contaron de una discusión que mi padre se oponía a despegar en esas condiciones, dijo, si usted tiene alguna objeción, la discute cuando volvamos a la escuela de aviación. Y él dijo, en estas condiciones yo dudo que volvamos a la escuela de aviación. Bueno, y nunca volvieron. Corrígeme si no estoy en lo cierto, Cecilia, pero según tengo aquí apuntado, el T-43 estaba más o menos a unos 6 minutos de distancia del TC-48. ¿No vieron nada, no escucharon nada que les pudiera alertar? Nada, ellos dijeron que no vieron nada, pero ellos escucharon el llamado, el Mayday lo escuchan, y escuchan cuando el piloto Álvaro Proti, que era el piloto del AXA, que les da instrucciones para aterrizar en Puerto Limón, ellos escuchan y dijeron, ok, TC-48, nosotros seguimos rumbo a El Salvador. Cosa que va en contra de todas las leyes razonables, ya sea de aviación, de autopista, de mar, de todo, porque si uno escucha una cosa así, vuelve a ver qué puede hacer. Dicen que las condiciones del clima eran pésimas en ese momento. El TC-48 estaba excedido en peso, excedido en pasajeros, excedido en carga, excedido en combustible. Todo eso se analizó y tenía varias toneladas de exceso. Pero no, ellos siguieron viaje y cuando entran a territorio hondureño se comunican con la base de Tegucigalpa, que también había escuchado el Mayday y la información del piloto del AXA. Ellos piden cambio de frecuencia de radio para entrar a territorio y Tegucigalpa les dice, pero sus compañeros están en problemas y ustedes no han volvido, asesinos, lapidarios, tienen que volver. Ellos deberían haber regresado, pegar la vuelta, hacer un sobrevuelo, hacer algo. Nunca se explicó por qué no lo hicieron. Ellos escucharon todas las llamadas, salieron 6 minutos antes, pero la velocidad de ellos por la altura y por el estado del T-43 era mejor, así que posiblemente en el transcurso de esos 6 minutos se hayan alargado un poco más esa brecha, pero no, nunca volvieron ni explicaron por qué no lo hicieron. La Fuerza Aérea Argentina cierra el caso, supuestamente está todo claro, el TC-48 ha caído al mar, encuentran ciertos restos que corroborarían esta versión, pero vosotros no estabais convencidos. ¿En qué momento os disteis cuenta de que la versión oficial no era cierta? Bueno, yo tengo todas las bitácoras de los barcos que buscaban en ese momento y todos los reportes con todos los objetos hallados. Días después del accidente, creo que fue a principios de diciembre, se hace una reunión, ya habían vuelto todos, estaban en el edificio Cóndor y hacen una reunión con los familiares para comunicarles los detalles de la búsqueda y del accidente. Y estaban mi madre y mi abuelo y todos los familiares que pudieron ir. En la lista de las cosas hay gorras encontradas, por ejemplo la gorra del teniente Horta, la gorra del cadete Ferreira, documentos, pasaportes, los salvavidas mismos que habían rescatado, pero allí no se entregó absolutamente nada. Mostraron unos salvavidas y que según algunos familiares dice que olían a nuevo, a naftalina,
y diferían del color. Yo no estoy tan segura de que hayan diferido del color, porque entre el anaranjado, el amarillo, no eran verdes seguramente porque es absurdo usar salvavidas verdes en el agua. Eh, pero lo más sospechoso fue que entregaron un documento, dice, no, este documento es de un cadete que vive lejos, era de Salta. Y dice, y reclamaron, dice, ¿de quién es? Porque acá hay familiares de todos lados. Era el documento, la cédula de identidad del cadete Oscar Huistas, que era de Salta. Y la familia estaba y se lo entregaron a su hermana, y eso quedó allí guardado. Eso estaba con unos gemelos y $110. Eso lo habían encontrado flotando en el agua. Meses después, esta familia recibe una carta anónima diciéndole que ellos habían sido los principales engañados, que el cadete Buistás le había dado su chaquetilla con esos documentos adentro a un cadete que iba en el T-43 para que se lo tuviera prolijo, porque él era muy prolijo, y en el TC-48 viajaban en las condiciones que ya les conté. Entonces, que se lo lleve. Cuando sucede el accidente, él se lo entrega al brigadier Andrade, que era el director de la Escuela de Aviación, y que él nunca hubiera imaginado que iban a hacer tan mal uso de eso, porque eso que le entrega el cadete, él lo presenta como encontrado en el mar, cuando nunca había estado. Nosotros hicimos pruebas, 3 pruebas, y no había restos de salinidad, demostrando que no había estado sumergido en agua salada ese documento. Estaba impecable, yo lo he tenido en mis manos. Y ahí empezamos a desconfiar. Eso y varias de las cosas que no se presentaron nunca el hijo del capitán Horta recibió su gorra, ni la familia de Ferreira el pasaporte y la gorra también de Ferreira y los otros restos, no se sabe dónde están. Así como desapareció el TC-48, todas las pruebas de la búsqueda desaparecieron también. Pero yo tengo otra teoría que la entendí con el pasar de los años, porque casualmente, 4 días después, obviamente el T-43, como el avión no llega a El Salvador, regresa a la base Howard, ¿no? Y se suma a la búsqueda. Y en ese avión viajaba un periodista, Julio Cervali, muy reconocido en Córdoba, que era periodista de un programa de televisión que auspiciaba una petrolera internacional, que era ESO, que se llamaba El Reporter ESO. Entonces los acompañaba cubriendo lo que era ese viaje final de instrucción de los cadetes de la Escuela de Aviación. El 7 de noviembre, el T-43 sale temprano a volar, a buscar sobre el mar, tipo a las 6 de la mañana más o menos. Como a las 8, 8:30, regresa, lo carga Cervali con las cámaras del Reporter ESO para que lo acompañen a filmar la búsqueda, y allí casualmente empiezan a encontrar los restos flotando en el mar, en línea recta, y le decían a Cervali que filme, acá hay restos, más allá hay restos, allá se ven más restos, y Cervali filmaba eso. Yo creo que se aprovecharon de la carrera honesta y decente que tenía Cervali, que convalidó un fraude. Si se veía en televisión, era verdadero. Cervali, con los años, él nos dijo que él filmó lo que vio, pero no lo que había antes. Es decir, vio que se veían esos restos y entonces iban avisando a las naves que estaban en esa posición para que vayan a rescatarlos. La convicción mía es que ellos en el primer vuelo que salieron temprano plantaron todos esos elementos. Y en realidad, esos chalecos salvavidas sí pertenecían a Prefectura, porque no eran de la Fuerza Aérea, eran de Prefectura, pero eran los mismos salvavidas del T-43. Ellos tiraron sus propios salvavidas flotando y algunas otras cosas. ¿Y por qué dudamos siempre? Porque si ese documento del cadete Buistás se demostró de que no había aparecido flotando, que habían utilizado esa prueba, tenemos derecho a desconfiar de todo lo demás. Sin embargo, todo lo demás también estaba en las bitácoras de los barcos. Entonces es todo muy sospechoso, sobre todo porque el T-43, cuando regresa a Argentina, tenía que regresar por el mismo lugar donde habían ido, es decir, sobre la cordillera de los Andes y volando parte sobre el Pacífico. En cambio no, regresa todo por territorio por el lado de Brasil y Paraguay, sin sobrevolar el mar, simplemente porque nadie sabía que no llevaban salvavidas. Esto que yo tengo es una presunción bastante fuerte, obviamente eso no lo puedo probar, porque ya han pasado muchos años y nadie habló, ni siquiera habló quien mandó el anónimo.
Yo sé quién fue, porque lo averigüé con el tiempo, porque la información toda llega. Me lo dijo una persona que estuvo a su mando años después, y a ese hombre le pesó siempre ese secreto que guardaba. Pero para pertenecer a la Fuerza Aérea no podías traicionarlo. Él ya tenía una carrera y abrir la boca, todos los de Fuerza Aérea que nos quisieron ayudar fueron amenazados y acallados. Por eso fue tan difícil investigar todo lo que tenía que ver con el TC-48 y hubo que dejar pasar mucho tiempo, porque inclusive durante la dictadura, cuando los militares estaban en el poder en Argentina, muchos domicilios de algunas viudas y familiares donde teníamos pruebas o cartas que mandaban los familiares que ya estaban buscando en Costa Rica, fueron allanadas y desapareció mucha documentación, muchas cartas. Entonces hubo que dejar pasar muchos años para poder realizar otro tipo de búsqueda. Y en esos años desaparecieron pruebas, sobre todo en el gobierno de la dictadura. Así que las personas que estaban involucradas, muchos ya no estaban, muchos habían muerto, y los familiares mismos cada vez quedábamos menos. ¿Por qué? Porque los cadetes que eran jóvenes, que tenían entre 20 y 24 años, eran 54. Ellos tenían padres y hermanos, pero no tenían hijos. Los que sí estaban casados y tenían hijos eran los oficiales y los suboficiales. Entonces somos relativamente pocos. Los hermanos fueron envejeciendo, los padres fallecieron todos, y bueno, muchas cosas fueron desapareciendo con los años. Pero yo estoy convencida de que esos salvavidas no eran del TC-48. Y aún más, todas esas cosas que recogieron del mar, como ya lo dije antes, desaparecieron. Decían que estaba en el edificio Cóndor, que es el edificio de la Fuerza Aérea Argentina en Buenos Aires, y en el año 89, si mal no recuerdo, se derrumba un ala del edificio Cóndor. Que gente que trabaja en el edificio me dijo que esa ala era otra cosa, y todo lo que ellos quisieron hacer desaparecer, dijeron que estaba en esa ala que se derrumbó, que ahí estaba el archivo, digamos, y no, el archivo estaba en otra parte. Así que bueno, se escondieron pruebas, se dificultó toda la tarea. Nosotros estuvimos en Ezeiza cuando llegó el capitán Juan Tomilchenko, trayendo un trozo metálico que podría ser del desaparecido TC-48. Le pedimos ver ese elemento y él nos contestó: primero lo verá la Fuerza Aérea Argentina. Ayer se presentaron los padres de los cadetes ante la Fuerza Aérea llevando ese objeto y no lo exhibieron. La respuesta a esa pregunta nos la dará el vicecomodoro Mario Olesa, jefe de prensa de la Fuerza Aérea. En el día de ayer, el suboficial mayor Bravino y el señor Gilberto Oliva se hicieron presentes en el despacho del jefe de Departamento de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea para entregar pruebas, aparentes pruebas del TC-48. La Fuerza Aérea mantuvo las puertas abiertas para investigar sobre este caso, este doloroso caso. Las pruebas no fueron entregadas a la Fuerza Aérea pura y exclusivamente por desinteligencias y problemas entre los señores que venían a entregar esos elementos. La Fuerza Aérea prosigue esperando pruebas o elementos que le permitan hacer una nueva evaluación. Gracias. Esta ha sido, a través de la palabra de su jefe de prensa, la respuesta de la Fuerza Aérea Argentina. Salvaguardando las distancias, cuando escuchamos hablar a Cecilia, retomamos a aquella fecha fatídica, el 8 de marzo del año 2014, cuando desapareció el vuelo 370 de Malaysia Airlines, el Boeing 777, o más conocido como el 777. La versión oficial siempre dijo que el piloto suicidó el aparato de una forma deliberada y con el tiempo se encontraron diversos restos que al parecer corroborarían esta versión, aunque hay muchas personas que apuntan que esos restos no pertenecían al avión y que fue simple y llanamente una puesta en escena. Cecilia, vosotros ya estabais sospechando de que esta versión oficial no era cierta, pero ¿cómo supisteis que el avión había aterrizado en la selva? Acá hay dos versiones, la de Fuerza Aérea que cayó en el mar y la de los familiares que se estrelló en la selva. Entonces nosotros creímos firmemente en eso, firmemente y apasionadamente. Los primeros que fueron a buscar en el año 66 fueron los padres de cadetes, el capitán Tomilchenko, que era del ejército, el señor Rolando Bravino, la señora Clide Zurro, que fue
era una amazona. Clíide fue prácticamente mi maestra en todo lo que yo sé y en la pasión, que me enseñó a hacer las cosas con convicción y pasión, y se fueron sumando otros padres, Guarnieri, un hermano, que iban y venían, pero los que estuvieron firmes siempre fueron Tomilchenko, Bravino. La señora de Zurros tuvo un año, dejó sus 4 hijos en Argentina, en Uruguay, donde vivía su familia, y se fue a encontrar a su marido, y los terminaron sacando de Costa Rica por denuncias. Costa Rica apoyaba mucho. El gobierno argentino, a través de Cancillería, enviaba cartas diciendo de que dejen de apoyar a los familiares, porque lo único que hacían era prolongar una agonía, que nosotros teníamos que encontrar resignación y aceptar la idea de lo que había sucedido. Pero ya en esa época, en el año 66, los familiares buscaban en Costa Rica. Tomilchenko se recorrió todas las costas del Mar Caribe, desde Darién hasta Costa Rica, en una parte donde ellos llamaban, donde se llama el cementerio del Caribe, que todo lo de cualquier accidente de barco iba a parar allí. No se encontró ningún resto, no apareció ninguna mancha de aceite, de combustible, ningún resto en todas las costas. Habló por todas las aldeas de pescadores, no hubo nada. El avión, si cayó en el agua, quedó cerrado, no se abrió. Si quedó cerrado, los salvavidas, que estaban algunos atados, así los presentaron con las trabas puestas. Es decir, ¿dónde fueron a parar los cuerpos? O los tiraron alegremente al mar. Ninguna historia cierra. Sin embargo, hay una persona que yo admiro y respeto mucho, que se llama Mariano Torres García y que vive en Miami. Él es uno de los fervientes defensores y está buscando con fondos propios en el mar. Pero bueno, yo no puedo decir que Mariano Torres García está equivocado, ni él puede decir que yo lo estoy, porque ni en tierra ni en mar, en 57 años no hemos encontrado ni un tornillo, nada. Yo sigo creyendo en lo del mar y todo es parte de la leyenda, descartando lo del mar, creyendo que está en tierra, porque se habló de que los indígenas de la zona, que son tribus Cabecar y Bribri, habían aparecido con uniformes, con charreteras, comprando cosas, con relojes, y la leyenda cuenta que había una persona cazando en las montañas de la selva de Talamanca antes de llegar a Puerto Limón, y que ellos vieron caer el avión y que lo saquearon. Este indio se llamaba Porfirio Céspedes, y estaba con otro indio que se llamaba Teófilo. Cuando ya estaban los padres de los cadetes allá, parece que Teófilo quiso hablar o quiso buscar alguna recompensa con los familiares y estaba dispuesto a hablar, y apareció muerto con una flecha envenenada. Ellos, para envenenar las flechas, utilizan unas ranitas rojas que son dermotóxicas. Entonces embadurnan la punta de la flecha en el lomo de esa rana, y eso es suficiente. En 2 horas le produce una parálisis neurológica y los mata. Apareció Teófilo muerto y aparecieron muertas otras personas que intentaron ayudar. Yo considero de que la selva esconde este misterio, pero aparte lo que tiene es que la religión de estas tribus ancestrales, que hoy se mantienen todavía en las mismas condiciones y son muy precarios, tienen un gran resentimiento con el hombre blanco, como todas las tribus de acá. Ellos tienen su dios, que es Cibú, y yo estoy segura de que el día que ellos decidan soltar, entregar el avión, nosotros vamos a poder llegar a él. Pero dicen que Porfirio era hijo de un suquia. El suquia es como el médico, brujo, el chamán de la región, y él suquió la zona. Y cuando nosotros hemos tenido certeza de algún lugar, no podemos llegar a él. En los últimos 2 años hemos intentado 3 veces de llegar a un lugar, a la cima de una montaña inexplorada, que esa zona se llamaba Sibubián. Nosotros no entendíamos lo que era Sibubián. Y hablando con indios Cabecar, me dice, Sibú es nuestro Dios, y Sibubián es el territorio de Dios, es zona sagrada, es la casa de Dios. Y no podemos, el clima no nos deja, dice que el clima va a estar bueno, despejado, se empieza a trepar la montaña y se vienen unas lluvias torrenciales de 18 horas sin parar, y que una expedición planeada durante todo un año se viene abajo porque crecen los ríos
y no podemos llegar a esa zona que está inexplorada. Que uno de nuestros buscadores nos dijo que había encontrado especies en esa zona que se consideraban en extinción. Y bueno, ¿será que no está todavía, las tribus están dispuestas a soltar ese avión? Porque ellos están cargando con una culpa ancestral, la de los que mataron a los sobrevivientes y saquearon el avión, que ya no están, son generaciones posteriores. Y por otro lado tienen un gran resentimiento, porque Tomilchenko, Bravino, los familiares que estaban buscando, cansados ya de pagar gente, pagar indios que los llevaran a la selva y después los abandonaban en la selva, les robaban la comida, un día se cansaron y dijeron vamos a reunir a todos en un lugar y los maltrataron. Fueron golpeados, los ataron y sin justificar la violencia de ninguna forma. Ellos tenían la esperanza de encontrar a sus hijos vivos y por eso puedo entender la desesperación cuando veía que los indios los estaban engañando y bueno, hubo violencia y abogados que eran comunistas defendían los derechos de los indios y inmediatamente los detuvieron y los sacaron de Costa Rica. Entonces ellos saben que los blancos los han golpeado ancestralmente y siempre han sido sometidos por los blancos, ¿no? Y en este caso, por el tema del avión, hubo indios que fueron, no hubo muertos de parte de nuestro, pero sí hubo violencia física. Entonces, es una gran culpa la que cargan. Yo he tratado de entablar relaciones con los indios, tengo otra familiar que se llama María Rosa Leroy, que ella llevaba a un primo y a su tío estaban en el avión, que también se ha involucrado mucho, sobre todo en entender las costumbres ancestrales de los bribri, de los cabécar, inclusive de aprender el idioma, de tratar de comunicarnos, porque hemos hecho todo lo posible en 57 años. Y a veces trabajando con científicos, como era nuestro jefe de expedición, que era el geólogo Wilfredo Rojas, que falleció el año pasado en enero de COVID, y eso fue un quiebre total. Un científico no acepta estas creencias religiosas, de magias y de mitos. Entonces descartaban cualquier cosa que pudiera venir de allí. Yo estoy mucho más abierta a estar equivocada y aceptar de que todo eso es posible, de que puede haber una magia cabécar tan fuerte que haga invisible el avión y que lo proteja y que nadie llegue hasta ese lugar. Yo creo que está en manos de los indios de la región que puedan confiar en nosotros y entender nuestras buenas intenciones para que podamos finalmente desentrañar este misterio, porque hemos hecho realmente lo posible y lo imposible. La selva esa nadie se puede imaginar lo que es. Es durísima, porque es una selva con montañas y quebradas, 400 metros que caen de pique, hasta el fondo que hay un arroyo. El clima es tremendo, porque son lluvias y lluvias y lluvias permanentes. Nosotros teníamos 2 periodos donde ir a buscar, que es para Semana Santa, y en octubre se produce una pequeña primavera, llaman ellos, que es la estación seca. Es decir, seca quiere decir que llueve un rato al día nada más, porque llueve los 365 días del año, pero en esa llueve menos, por lo menos no crecen los ríos. Más los insectos, más las alimañas, más los animales. La última vez que yo estuve en la selva, se nos cruzó una víbora terciopelo, se llama allí, es como una yarará, tenía como 2 metros. Pero el grupo de búsqueda mío es gente de montaña, respetuosa de la montaña, y ellos jamás van a matar un animal porque ellos entran a la casa de la montaña. Entonces, con suma delicadeza, con un palo con un palo y un arma, levantaron a la víbora, la sacaron del camino y la pusieron sobre unos árboles. Con el machete, ellos usan el machete para todo, porque cuando entramos a la selva, hay que abrir la selva a machete, porque no existe camino o trillo, como le dicen los indios, donde uno quiere ir hay que cortar y abrir para poder pasar. Hubo expediciones que se tuvieron que abortar porque era una maraña tan impenetrable que no hubo machete que alcanzara para abrir paso, habían decidido volver y encararla por otro lado. Es cada paso, más o menos para que se den una idea, se puede avanzar 1 kilómetro por día, abriendo la selva a machete. Y hoy, 57 años después, nosotros seguimos buscando de la misma forma que Tomilchenko y Bravino, porque no hay
tecnología posible. No puede entrar un dron. Es decir, hay que abrir la selva a machete. Hemos probado con el sistema LIDAR, hemos probado con mucha tecnología, incluso satelital, que encontró algunas anomalías, pero también son muy difíciles de verificar. Esas anomalías se encontraron donde te estaba contando antes, que es tierra sagrada y nunca se pudo llegar. No se pudieron verificar esas anomalías, porque no hay forma de llegar hasta la punta de esa montaña. Pero yo sigo convencida de que el avión está en tierra, en territorio, en la selva de Talamanca, pero siempre abierta a pedir disculpas y decir me equivoqué, y ojalá lo encuentre Mariano Torres García, ojalá lo encuentre quien sea, pero que lo podamos encontrar, que este misterio termine de una vez por todas. Esta historia tiene absolutamente todos los ingredientes que corresponden a la palabra misterio. Y aquí otro de ellos. Cecilia, ¿en qué momento se encuentra ese tallado en un árbol en el cual se puede vislumbrar un avión, como digo, bien tallado, y unas frases que dirían algo así como estamos vivos pero necesitamos medicamentos? Eso lo encontró hace muchos años alguien de la Guardia Nacional, pero en esa época no se sacaban fotos. Entonces él lo que hizo fue dibujar en un papel lo que vio en el árbol, y después lo interpretaron de esa forma, que decía que había un río que necesitaba medicamento, porque eran X y letras y unos dibujitos como si fueran unos bananales. Nunca hemos visto una foto de ese árbol, y hoy ya no lo sabríamos ubicar más. Simplemente un dibujo hecho en un papel de alguien que dice haberlo visto. Por eso, como prueba de búsqueda, no existe, no es comprobable. Y a lo largo de estas 5 décadas de búsqueda en el interior de la selva, ¿habéis encontrado alguna prueba que indique que allí pueden reposar los restos del TC-48? Mucha gente encuentra cosas y nos manda fotos, nos las hace ver, aseguran. En realidad yo hoy llego a la conclusión de que cualquier basura, cualquier porquería que encuentran en la selva, piensan que es del TC-48. Aparte, que en esas, y no, hasta ahora nada. Trajeron, Tomichenko y Gravino habían traído unos pedazos, unos restos de avión. Le habían sacado unas muy buenas fotos de alta definición en el año 67, que yo las tengo y las tengo digitalizadas también. Llegaron a Argentina con esos restos y hubo una situación confusa, que se los entregaban a la Fuerza Aérea y después resulta que no los entregaron nada, o dicen la Fuerza Aérea que no se los entregaron. La cuestión es que no sé dónde están, desaparecieron esos restos. De todos modos, hoy con la foto y con especialistas se puede analizar y ver si pertenecían a un Douglas DC-4 y no. Yo con las fotos lo hice analizar, no pertenecían a un Douglas DC-4. Después hace poco viene uno y me trae unos vidrios gruesos y me manda fotos que eran del avión porque alguien vio sobrevolar el avión en una laguna. El avión no tiene vidrios, es un polímero. Si no se le rompe un vidrio, no son vidrios, era como la parte de abajo una botella o un vidrio de otra cosa, no lo era. Otra vez una chapa con unas inscripciones y terminó siendo una lata de galletitas, fabricado en Costa Rica. Es decir, ya no, hemos analizado cualquier porquería que se encuentra en la selva. Nosotros nunca hemos encontrado nada, pero nada, ni siquiera un testigo directo, porque todo es, me dijeron, fulano contaba tal cosa, siempre cuentan historias de terceros. De primera mano no tenemos nada, porque los únicos protagonistas que podrían haber hablado eran los indios. Con los indios no se habla. Ellos no hablan, saben callar. Es muy difícil entablar una conversación, a pesar de que nuestro vaquiano en la zona, que se llama don Germán Loaiza, es un tipo que ha vivido ahí por 50, 60 años y tiene buena relación. No le han dicho nada. Es decir, es un secreto todavía guardado. Yo creo que lo tienen los indios, pero tampoco tengo ninguna certeza. Cada vez lo presiento más fuerte. Esa es la sensación. Y era muy fuerte la energía cuando yo estuve en esa montaña y en esa selva. Y pasa algo, un fenómeno extraño, porque todos sienten que estás a un paso de encontrarlo. Yo cada vez que estuve en Costa Rica, en esa montaña, te da la sensación de que por casualidad o por el azar o por lo que sea, mañana lo vamos a encontrar. Y eso es lo que nos lleva
a seguir buscando. Creo que debe ser algo así. Yo no tengo el vicio del juego, pero debe ser como el vicio del juego, el que dice, mañana voy a acertar, mañana doy el batacazo en el casino, mañana, bueno, esas sensaciones. Y cada uno que se involucra, que se sube a este avión, no se puede bajar más. Porque estando allí, sobre todo, es la sensación esa de que ya lo encontramos, de que estamos justos. Y no, así somos muchos y pasaron tantos años y nada. Pero en serio, ni un tornillo. De toda la ropa que los testimonios decían que le habían visto al indio Porfirio puesto, que llevaba unas camisas celestes con adornos en los hombros, con botones dorados, nunca encontramos nada. Nada que podamos confirmar que pertenecía al TC-48. ¿Y qué puedes decirnos de aquel indio, de aquel niño pequeñito que estaba enfermo y que este aseguró categóricamente que había conocido a la tripulación del avión y, es más, decía que eran sus amigos? Sí, ese indiecito se llamaba Rafael. Clide Zurro es la que habló con él, porque la llama el médico del hospital. Dice que lo había llevado un pariente y que estaba allí con mucha fiebre y los médicos la llamaron, no sé cómo la habían conocido, por lo que hablaba el indiecito. Entonces a mí me contaba Clide que él decía que él era amigo de los castellanos. Castellanos le decían, y una cosa ya es el hombre blanco, que el hombre blanco sigue siendo moreno, a diferencia del indio, ¿no? Del indio nativo, no son güeros. Entonces, estos decían que eran pura blanca, como que eran muy blancos para ser blancos, y que ser mis amigos, y indicaba por dónde estaba, y bueno, y que sí, que se había contactado con ellos, y al día siguiente él tenía una apendicitis que se le convirtió en peritonitis, levantó fiebre y murió. Entonces estaban esperando, porque él indicó dónde vivía. Entonces estaban esperando que fuera alguien a retirar el cuerpo. Y lo dijo claramente, los castellanos, ser mis amigos, ser pura blanca, todos de azul, vestidos. Y se ve que estaban sobre aviso porque no lo fueron a retirar al indiecito Rafael. Murió ayer en el hospital y nadie lo retiró. Pero con los datos que dio, igual se hicieron búsquedas y es muy difícil llegar, es muy intrincada esa selva. No nos alcanzaba, aparte hay nombres que figuran en los mapas con un nombre y los indios lo llaman de otro nombre, entonces no sabemos cuáles son. Pero sí, existió ese indiecito Rafael y fue como el testimonio, porque él lo había visto de primera mano, pero bueno, no duró. Haciendo de nuevo caso a tu instinto, a tu intuición, ¿crees que cuando el avión se estrelló en la selva hubieron supervivientes y entre ellos estaba tu padre? Yo creo que el avión está en la selva, creo que cuando se estrelló hubo supervivientes. Yo lo soñé a mi padre vivo durante un tiempo, pero hoy no puedo determinar si yo creía que él estaba vivo o era mi deseo de niña, porque yo lo veía a él inmenso, enorme, era tremendo hombre, alegre, positivo, optimista, había sobrevivido ya a otros accidentes, entonces para una niña de 9 años, él era inmortal, era casi mitológico, entonces yo quería creer y estaba convencida, pero no, yo no puedo tener ninguna certeza de que mi padre haya sobrevivido al accidente. Sí creo que hubo sobrevivientes, no sé cuántos. Yo al principio tenía la certeza de que cuando encontráramos el avión, todo eso se iba a saber solo, el avión solo como prueba iba a hablar, que si adentro había tantas calaveras, tantos esqueletos y otros afuera, pero eso fue hace 30 años, 40 años. Yo he estudiado la degradación de los elementos, la degradación de los materiales en un clima húmedo, tropical, de lluvias permanentes, de alimañas permanentes. Y hoy difícilmente podamos encontrar algo. Porque una cosa era encontrar algo hace 40, 50 años y otra cosa es ahora. El año pasado, antes de la pandemia, yo logré hacer en Córdoba un banco de datos genéticos de los desaparecidos en el TC-48 para que el día que se encuentre algo, aunque sea lo que más demora en extinguirse, en deshacerse, son los dientes. Entonces bastaba encontrar un molar, que ahí en el núcleo teníamos todo el ADN, y bueno, y poder determinar algo.
Hoy si se encuentra ya no sabemos quién estaba adentro, quién es afuera, cuántos había, porque ya hasta los mismos animales se pueden haber llevado los huesos. El banco de datos genéticos lo comenzamos a hacer con los familiares de Córdoba y después teníamos que ir convocando al resto de las otras provincias, porque eran de toda Argentina. Vino la pandemia, pasó, así que se dificultó mucho. En realidad lo tenemos que retomar, pero bueno, ese banco de datos genéticos quedará para las futuras generaciones, porque si algún día aparece, yo tengo la esperanza que aunque no aparezca, dejar algo para el futuro. Y aparte teníamos un cierto apuro, porque de todos los 54 cadetes que no tenían hijos, los hermanos también ya estaban envejeciendo y muchos estaban muriendo. Entonces hubo que reconstruir toda, hacer una genealogía y ver con el Departamento de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba quiénes eran los familiares aptos para cada día. Y es una lucha contra el tiempo, porque hay familias que desaparecieron enteras, que tenían a lo mejor un hijo o dos hijos, los padres no están, y los hermanos murieron, y ahí hubo varias familias que no las pude ubicar de ninguna forma. Cecilia, para ir encarrilando la recta final de nuestra conversación, ¿cuál es el último recuerdo que tú tienes de tu padre? Cuando esa mañana en Palomar, es decir, es el último, pero no es el más lindo. Yo tengo recuerdos muy hermosos de mi padre. Me dice, vos no te podías acordar de eso porque eras muy chica. Yo tengo recuerdos desde muy pequeña de él. Pero esa mañana, cuando estaban con los preparativos y cuando lo despedí en la base del Palomar, ese 31 de octubre a la mañana, y él, como siempre, sonreía, era radiante. De todos modos, a mí me había pasado, cuando él hizo la campaña antártica en septiembre, yo empecé a despertarme llorando a las 5 o 6 de la mañana. Y me despertaba, yo soñaba que él no volvía. Y esa angustia, cuando él se fue a la Antártida, yo decía, ahora no vuelve más. Y volvió. Entonces, fue una tranquilidad. Yo decía, bueno, es mi cabeza, con mis 9 años, ¿no? Yo lo pensaba así, 8 tal vez, porque cumplo ahora en septiembre. Pero yo vivía con esa angustia desde hacía unos meses, de que él no volvía. Y a veces me despertaba a las 6 de la mañana y me ponía a llorar porque él no iba a volver. Y era común, él viajaba todo el tiempo, volaba todo el tiempo. Y él mismo, que era un padre muy cariñoso y muy dedicado, me escuchaba y me decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Digo, porque me duele la garganta. En realidad me dolía la garganta de llorar en silencio. Y él me atendía y yo no le podía decir a él que yo lloraba porque él no iba a volver. Me parecía que yo era una bruja horrible si le decía una cosa así. Y trataba de convencerme a mí misma de que eran malos presentimientos normales para alguien que amaba profundamente a su padre y que ya iban a pasar esas cosas, pero bueno, el trabajo tampoco lo permitía. Y esa vuelta no volvió. Ese recuerdo lo tengo permanente y con el cariño que él me atendía, me tomaba la fiebre, hacía todo a ver si tenía algo y no tenía nada y me decía, es una excusa para no ir a la escuela, te levantás y vas a la escuela. Y no, yo lloraba porque él no iba a volver y yo lo presentí muchos meses antes. Pequeña conclusión, después que falleció el año pasado este jefe de búsqueda, hubo algunos gente del grupo, José Campos, que trataron de seguir los pasos. Cada vez se nos hace más difícil armar una expedición porque hace falta recursos. Nunca nos alcanzó para pagar un helicóptero, porque el viaje son 3 días caminando, cargando todo lo que un hombre pueda cargar, lo necesario, carpas, alimentos, cacerolas, por la montaña, bajo la lluvia. A veces quedan 3 días para buscar y 3 días para bajar. Entonces 6 días de esfuerzo de hombre desperdiciado y no podemos afrontar los gastos de un helicóptero. Cada vez es más difícil, cada vez se junta menos dinero. Y ya la última vez me desmoralicé mucho y sobre todo después de la muerte de mi mamá en noviembre, que yo sentí que mi padre la vino a buscar. Ella estaba convencida de que mi padre venía a buscarla el 3 de noviembre y se enojó mucho cuando no vino el 3 de noviembre, vino unos días después. Y ella estaba convencida de que él la venía a buscar y se la llevó. Un poco me liberó también y yo decidí no seguir buscando más. Ya pasaron los años, yo ya también tengo mi edad, ya no puedo meterme más en la selva y decidí que hasta ofrecer una pequeña recompensa para quien traiga una prueba inequívoca, irrefutable. Hoy cualquier indio anda con tremendo celular y se pueden sacar fotos, cosa que antes no. Entonces, el que nos traiga fotos del avión, nosotros les vamos a dar una recompensa razonable también, porque me han pedido hasta 5 millones de dólares por decirme y eran mentiras, me han tratado de estafar miles de veces. Nos han tratado a todos.
Y bueno, no apareció nadie. Entonces hemos decidido que si vamos a entrar de nuevo a la montaña, solo va a ser sabiendo la ubicación exacta. No podemos arriesgar más a nuestros hombres, no podemos más quemar el dinero, ya nos cuesta juntarlo, cada vez somos menos. Entonces, solo de esa forma vamos a entrar. No vamos a seguir más peinando la selva como lo hacía Wilfredo Rojas, no vamos a seguir más siguiendo pistas que nos hacemos ilusiones, porque es subir hasta una montaña y caernos desde allá, de las ilusiones que van y que vienen. Ya no lo toleramos más. Así que de la única forma que vamos a volver a entrar es con la certeza de que vamos al lugar preciso. Nada más que eso. Así que por ahora las búsquedas, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Sé que hice lo mejor posible, sé que llegué hasta donde jamás me imaginé que iba a llegar, pero no podemos seguir buscando en las mismas condiciones que hace 57 años buscaron los primeros padres. No se puede más así. Cecilia Viverti, ha sido un placer que hayas estado hoy con nosotros para hablarnos de esta misteriosa historia a la vez que apasionante, y espero que pronto podamos recibir buenas noticias. Un fuerte abrazo. Gracias, Jorge. Un abrazo a todos ustedes y les agradezco muchísimo este espacio y que difundan esta historia que ya traspasó los límites de la Argentina, porque cuando ocurrió lo del vuelo de Malasia nos sentimos totalmente identificados, mucho. Yo cada vez que hubo una desaparición de un avión, la angustia se vuelve a repetir, y sea como sea, aunque en Argentina la palabra desaparecido se la apropiaron y la politizaron, mi padre y los tripulantes del TC-48 son desaparecidos en todo el amplio sentido de la palabra. No son desaparecidos políticos, pero son desaparecidos. Y es muy triste sobrevivir y sobrellevar el duelo de un desaparecido. Y por eso es que no me rindo, no me he querido rendir, y ahora, por una cuestión de sentido común, he dicho, mientras no cambien las condiciones, no se puede seguir buscando. Les agradezco muchísimo y buenas noches, Jorge. Saludos a todos.